Desde su nacimiento silencioso en Belén hasta su último suspiro en la cruz, cada momento de la vida de Jesús siguió un plan cuidadosamente diseñado por Dios. Nada ocurrió al azar. Cada acción, cada palabra que pronunció y todos los milagros que realizó formaron parte de un propósito divino establecido mucho antes de que comenzara el tiempo. Aún así, su paso por la tierra duró exactamente 33 años, ni uno más ni uno menos. En esas 3 décadas breves, el Hijo de Dios cumplió profecías antiguas, obedeció la ley sin fallar, reveló el carácter del Padre y abrió el camino de la salvación para toda la humanidad. Toda su vida siguió el calendario de Dios, precisa, deliberada y perfectamente cronometrada. Hoy exploraremos las Escrituras para entender por qué Jesús vivió exactamente 33 años. ¿Por qué no 40, como los años que Moisés pasó en el desierto? ¿Por qué no 70, que según la Biblia se consideraba una vida completa? ¿Por qué se eligió una vida tan breve para la persona más importante que jamás haya vivido? Observaremos patrones en la profecía, leyes del Antiguo Testamento y el calendario divino de Dios para descubrir las razones detrás del momento exacto de su nacimiento, ministerio y muerte. Y al hacerlo, entenderemos que esto no trata solo del pasado. Es un recordatorio poderoso de que el tiempo de Dios sigue siendo perfecto hoy, tal como lo fue en la vida de su Hijo. Así que abre tu Biblia y comencemos. El apóstol Pablo nos da una pista clave en Gálatas 4, pero cuando llegó el momento preciso, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley. La frase momento preciso significa mucho más que simplemente elegir un año. Muestra que el tiempo de Dios es impecable, ni antes ni después. Todo, la política, la cultura y la religión, estaba alineado tal como Dios lo había previsto para la llegada del Mesías. Cuando Jesús nació, el mundo estaba más preparado que en cualquier otro momento de la historia. Primero, Roma dominaba gran parte del mundo conocido. El Imperio Romano se extendía por Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Por primera vez en mucho tiempo había una paz relativa, conocida como la Pax Romana. Este periodo pacífico facilitó los viajes y la comunicación. Roma también construyó una red impresionante de caminos que conectaban ciudades y países, lo que más adelante permitió que el mensaje de Jesús se difundiera rápidamente tras su resurrección. Segundo, el idioma griego unía a muchas personas distintas. Siglos antes, Alejandro Magno había esparcido el idioma y las ideas griegas por toda la región. En tiempos de Jesús, la mayoría, judíos, gentiles y romanos, entendía el griego koiné, el idioma común de la época. Esto permitió que el Nuevo Testamento fuera escrito y comprendido en muchas naciones, eliminando barreras lingüísticas. Tercero, Israel sufría bajo el dominio romano. El pueblo judío estaba cansado y desanimado. No había oído la voz de un profeta desde hacía más de 400 años, desde los días de Malaquías. Estaban gobernados por extranjeros, cargados de impuestos y esperando con desesperación al Mesías prometido que los liberaría. Espiritualmente anhelaban esperanza, alguien que los salvara. Este momento en la historia no fue elegido al azar. Jesús entró en la historia humana en el momento exacto que la profecía había señalado. Una de las señales más claras se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, donde se da una línea de tiempo para la llegada del ungido. Dice que desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta la venida del príncipe ungido, habrá 7 semanas y 62 semanas. No se trata de semanas normales, sino de períodos de 7 años. Si se empieza a contar desde el decreto del rey persa Artajerjes en el año 445 a.C. Para reconstruir Jerusalén,
Esas semanas simbólicas conducen directamente a la vida de Jesús. Es como si Dios hubiera activado una cuenta regresiva divina, y cuando el tiempo se cumplió, su Hijo entró al mundo, nacido de una joven en Belén, justo en la encrucijada de la profecía, la historia y la eternidad. El Evangelio de Lucas ofrece un detalle clave en el capítulo 3, versículo 23. Jesús comenzó su misión pública cuando tenía alrededor de 30 años. Pero, ¿por qué 30? ¿Era solo una tradición o había una razón espiritual más profunda? Para descubrirlo, volvemos a la ley de Moisés. En el libro de Números, capítulo 4, versículo 3, Dios da instrucciones específicas para los que servían en el tabernáculo. Solo los hombres entre 30 y 50 años podían realizar el trabajo oficial en la tienda sagrada. Esto significaba que ningún sacerdote levita podía comenzar su ministerio antes de los 30 años. No era una regla arbitraria, sino parte del diseño intencional de Dios. Los 30 marcaban la edad en que un hombre tenía suficiente sabiduría, madurez y fuerza para asumir la responsabilidad completa. Antes de eso, podía entrenarse y ayudar, pero no liderar por completo. Sin embargo, Jesús no era solo un maestro espiritual, era el sumo sacerdote supremo para toda la humanidad. Hebreos 4:14 lo describe como el gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Si Jesús hubiera comenzado antes, digamos a los 25 o incluso a los 27, no habría seguido el modelo divino establecido en la ley. Pero al empezar exactamente a los 30, reflejó el camino sacerdotal trazado en la antigüedad, como lo hicieron los hijos de Aarón bajo el liderazgo de Moisés. Esta edad no solo era importante para los sacerdotes, también marcó el inicio del propósito para muchas figuras clave en la Biblia. David fue ungido rey a los 30, según 2 Samuel 5:4. José, después de años de sufrimiento, se convirtió en gobernador de Egipto a los 30, como se relata en Génesis 41:46. El profeta Ezequiel tuvo su primera visión de Dios a los 30, en Ezequiel 1:1. Para los elegidos de Dios, los 30 eran el momento donde realmente comenzaba su llamado. Así que cuando Jesús salió del río Jordán, después de ser bautizado, no fue simplemente buen momento, fue el momento divino. Era su forma de decir, ha llegado la hora. Estoy listo para servir como su rey, su profeta y su sumo sacerdote. Desde ese instante hasta su muerte en la cruz, la misión pública de Jesús duró aproximadamente 3 años y medio. ¿Por qué duró exactamente ese tiempo? ¿Por qué no 4 años o tal vez solo 2? La respuesta se encuentra en una profecía dada mucho antes del tiempo de Jesús. En Daniel capítulo 9, versículo 27, aparece una predicción notable. A la mitad de la semana, Él pondría fin a los sacrificios y ofrendas. Esta semana no se refiere a 7 días normales. En cambio, representa 7 años simbólicos. Forma parte de la conocida profecía de las 70 semanas que se encuentra en Daniel 9, donde Dios reveló el calendario para la venida del Salvador y los eventos importantes relacionados con su misión. Si cada semana profética equivale a 7 años, entonces la mitad de ese periodo serían 3 años y medio. Daniel predijo que en ese punto intermedio el elegido pondría fin a las ofrendas del templo, no eliminando la ley, sino cumpliéndola con su muerte, y eso fue exactamente lo que sucedió. En ese momento clave del calendario profético, Jesús, el Cordero escogido por Dios, se entregó como una ofrenda final y completa. Los rituales practicados por generaciones en el templo ya no eran necesarios, porque ya se había ofrecido un sacrificio perfecto. Hebreos 10:12 lo dice así: pero Cristo, después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Este periodo de 3 años y medio no es exclusivo de Daniel.
Aparece también en otros textos proféticos, especialmente en Apocalipsis. En Apocalipsis 11:2 se menciona que la ciudad santa estará oprimida durante 42 meses, lo que equivale a 3 años y medio. Luego, en el versículo 3, se dice que 2 mensajeros de Dios proclamarán la verdad durante 1260 días, el mismo periodo. Y en Apocalipsis 12:14, una mujer es protegida en un lugar apartado por un tiempo, tiempos y medio tiempo, lo que nuevamente representa 3 años y medio. Este periodo aparece con frecuencia en contextos de luchas espirituales profundas, cumplimiento profético y momentos en que Dios interviene. El ministerio público de Jesús siguió este mismo modelo. Su misión comenzó justo después de ser bautizado y recibir al Espíritu Santo, como leemos en Lucas 3:21 a 22. Su ministerio duró los 3 años y medio anunciados y terminó durante la Pascua, tal como lo habían declarado las antiguas Escrituras. Su obra no se detuvo por presión de los líderes religiosos. Su misión no fue interrumpida por eventos inesperados ni por decisiones del gobierno. Terminó exactamente cuando debía hacerlo, en el año preciso, durante la fiesta señalada, y en el día exacto, que ya estaba planeado desde antes del principio del tiempo. En la Biblia, los números no son solo para contar. A menudo tienen un significado simbólico profundo, incrustado en el mensaje de Dios. Desde los 7 días de la creación hasta las 12 tribus de Israel y los 40 años en el desierto, los números se usan para transmitir mensajes. Uno de los números más significativos en las Escrituras es el 3. Refleja plenitud divina y unidad, Padre, Hijo y Espíritu. Jesús resucitó al tercer día. El apóstol Pablo destacó 3 virtudes clave: fe, esperanza y amor. Cuando observamos el número 33, vemos que lleva un significado más profundo. Es 3 más 3, duplicado, un símbolo de plenitud multiplicada. Este número aparece en la Biblia en momentos ligados a promesas, propósito y cumplimiento del plan de Dios. Un ejemplo es Primera de Reyes 2:11. Allí se dice que David reinó en total 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Esa etapa final de su reinado fue cuando la nación estuvo unida y fuerte, y su liderazgo alcanzó su mayor impacto. En la tradición judía, un hombre en sus primeros 30 años era visto como alguien en la plenitud de su vida, sabio, pero aún lleno de energía. Se consideraba la mejor etapa de la vida, justo antes de que comenzaran los efectos de la vejez. Así que cuando Jesús entregó su vida a los 33 años, no se trataba solo de su edad. Era el momento que marcaba la realización perfecta de su misión en la tierra. No murió débil ni agotado. Entregó su vida en la plenitud de su fuerza e influencia. Su obra ya estaba terminada. En Juan 17:4, Él le dice al Padre en oración: «Te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que me diste». Entonces, el número 33 se convierte en un símbolo de propósito unido al poder. Jesús no entregó su vida por debilidad ni por vejez. Lo hizo por elección, en el punto más alto de su fortaleza física y espiritual. Su muerte no fue el resultado del desgaste, sino un acto deliberado de amor y obediencia. Al hacer esto, Él estableció el más alto estándar para nosotros. La verdadera fortaleza no consiste en aferrarse a la vida para uno mismo, sino en entregarla para los propósitos de Dios. Jesús no ofreció su vida en un día cualquiera. Ocurrió durante la Pascua, una fiesta llena de significado en el calendario de Dios. Pablo lo expresa claramente en 1 Corintios 5:7. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Para entender la profundidad de eso, hay que retroceder hasta la primera Pascua.
Más de 1400 años antes de la crucifixión de Jesús, en Éxodo 12, Dios instruyó al pueblo de Israel, todavía esclavizado en Egipto, que eligieran un cordero sin defecto, lo sacrificaran y untaran su sangre en los marcos de sus puertas. Esa misma noche, un juicio divino recorrió Egipto y quitó la vida de todo primogénito. Pero donde se había aplicado la sangre del cordero, la destrucción pasó de largo. La sangre del cordero sirvió como escudo y como rescate. Éxodo 12:13 registra la promesa de Dios. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. Ninguna plaga los tocará cuando traiga juicio sobre Egipto. Ahora avancemos al tiempo de Jesús. Cada año, los judíos devotos viajaban a Jerusalén para recordar esa noche de liberación. Y en el día exacto en que los corderos eran seleccionados, examinados y luego sacrificados en el templo, Jesús, el verdadero Cordero de Dios, fue crucificado. Juan el Bautista ya lo había reconocido anteriormente en el Evangelio de Juan. Juan 1:29 dice: «Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esto no fue casualidad. Según la ley de Moisés, el Cordero Pascual debía ser perfecto. En Éxodo 12:5 se declara claramente: de la misma manera, Jesús fue completamente sin defecto, como lo confirma Hebreos 4:16. El Cordero debía ser sacrificado al atardecer, el día 14 del primer mes, Éxodo 12:6. Esa fue exactamente la hora de la crucifixión de Jesús. La sangre del Cordero era aplicada para protección, así como la sangre de Jesús trae limpieza y rescate. Esta idea se repite en 1 de Pedro 1:18 a 19. Si Jesús hubiera vivido 1 o 2 años más, llegando a los 34 o 35, la alineación con la Pascua ya no habría sido la misma. Él no podía simplemente elegir un día más conveniente para morir. La ofrenda tenía que coincidir exactamente con la fecha, la hora y el símbolo establecidos por Dios desde el principio. Cada celebración en el calendario anual de Israel formaba parte del horario divino de Dios. No eran solo rituales, eran eventos proféticos que señalaban a Jesús. La Pascua apuntaba a su muerte en la cruz. La fiesta de los panes sin levadura simbolizaba su cuerpo puro reposando en la tumba. La fiesta de las primicias representaba su regreso a la vida. Y Jesús cumplió cada una en el momento exacto. Por eso dijo a sus discípulos en Mateo 26:18, «Ha llegado el momento. Celebraré la Pascua en tu casa con mis discípulos». No solo estaba anunciando que moriría pronto, estaba dejando claro que el momento planeado por Dios ya había llegado. Desde nuestra perspectiva humana, es fácil pensar que cuanto más tiempo viva una persona, más puede lograr. Podemos suponer que si Jesús hubiera vivido 1 o 2 décadas más, podría haber sanado a más personas, enseñado más verdades y reunido a más seguidores. Pero en las Escrituras, el éxito no se mide por vivir más tiempo. Jesús no vino para alargar sus días lo máximo posible. Vino con un propósito que cumplir y dentro de un periodo definido por Dios. Si Él hubiera vivido más allá de los 33 años, varias alineaciones proféticas se habrían roto. Primero, la visión dada a Daniel ya no encajaría. En el capítulo 9 de Daniel se describe exactamente cuándo el Salvador prometido sería cortado, es decir, muerto. Las 69 semanas proféticas que conducían a su aparición pública, junto con los 3 años y medio de su ministerio, encajaban perfectamente en ese plan. Añadir más tiempo habría alterado esa estructura divina. Segundo, se habría roto el modelo sacerdotal. Como ya se explicó, los sacerdotes comenzaban su ministerio a los 30 años y servían en el tiempo de mayor fuerza y sabiduría. Jesús honró completamente ese patrón. Si hubiera vivido y trabajado muchos años más, habría salido del periodo establecido por la ley de Dios para el servicio sacerdotal.
Tercero, se habría perdido la conexión con la Pascua. El momento de su muerte no fue un accidente, estaba perfectamente alineado con la fiesta exacta e incluso coincidía con la misma hora en que los corderos pascuales eran sacrificados en el templo. Si su crucifixión hubiera ocurrido solo un año después, esa conexión profética entre el antiguo pacto y el nuevo se habría roto. Pero hay una razón aún más profunda que va más allá de la profecía. Jesús no vino para acumular años. Su misión era cumplir por completo la voluntad del Padre. En Juan 19:30 Jesús dijo: «Todo está cumplido». Esas no fueron palabras de derrota ni de rendición. Fueron un grito de victoria. Significaban que el precio había sido pagado por completo, la tarea había sido terminada, su propósito se había cumplido. Mira de nuevo lo que dijo en Juan 17:4, incluso antes de ir a la cruz. «Te he glorificado en la tierra, cumpliendo la obra que me diste». La vida de Jesús no se medía por cuántos años vivió, sino por cuán fielmente siguió la dirección de Dios. Cada día eligió obedecer plenamente el plan del Padre, y cuando ese plan llegó a su fin, entregó su vida voluntariamente. Esto nos enseña algo poderoso. Aunque vivir muchos años es un regalo, el mayor regalo es vivir dentro del tiempo de Dios. Si perseguimos más tiempo pero perdemos de vista el llamado de Dios, quedamos vacíos. Pero si cumplimos nuestro propósito, ya sea en 33 años o en 93, habremos vivido una vida con sentido. El Salmo 90:12 contiene una oración sabia. Enséñanos a contar bien nuestros días para que adquiramos sabiduría. Esto significa recordar siempre que nuestro tiempo aquí es breve y tratar cada día como una oportunidad para hacer algo valioso para Dios. Así vivió Jesús. Nunca actuó demasiado pronto, ni esperó demasiado. Cada milagro, enseñanza, paso y palabra lo acercaban a la cruz. En Juan 9:4, Él dijo claramente que sabía que su tiempo era limitado y lo usó con intención. A partir de la vida de Jesús, descubrimos 3 verdades esenciales que pueden transformar la forma en que vivimos. Primero, lo que más importa no es cuántos años tengamos, sino cuán comprometidos estemos con la voluntad de Dios. Alguien puede vivir muchas décadas y tener poco impacto eterno, mientras que otra persona puede vivir menos años y cambiar vidas para siempre. El cielo ve la fidelidad, no el tiempo, como la verdadera medida del éxito. Segundo, tu vida tiene una temporada específica diseñada por Dios. Entra en ella mientras esté abierta. Eclesiastés 3. Uno nos recuerda que hay un tiempo señalado para cada propósito bajo el cielo. Cada uno de nosotros tiene un momento en que su llamado debe cumplirse. Esperar demasiado puede hacernos perder oportunidades que no volverán. Tercero, posponer el llamado de Dios no es neutral, es desobediencia. Cuando Dios habla, retrasar no es inofensivo, tiene consecuencias reales. Cada día que postergamos obedecer la voz de Dios, corremos el riesgo de alejarnos más de su propósito para nuestras vidas. Imagina si Noé hubiera retrasado construir el arca 10 años, o si Moisés le hubiera dicho al faraón, tal vez en otro momento. O si Jesús hubiera decidido posponer la cruz, el plan se habría desmoronado. Así que déjame preguntarte algo. ¿Y si supieras que tu asignación de parte de Dios tiene una fecha de vencimiento? ¿Que tu tiempo en la tierra es limitado? ¿Cambiaría eso la forma en que vives hoy? ¿Perdonarías más rápido? ¿Hablarías de Jesús con ese familiar? ¿Dejarías de perder el tiempo y comenzarías a caminar en tu verdadero propósito? La realidad es esta. Tu tiempo sí tiene un límite. Tus días están contados, no para asustarte, sino para despertar urgencia. Efesios 5, 15 a 16 nos desafía. Vivan con cuidado, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Jesús hizo que cada momento de sus 33 años tuviera sentido. Y gracias a eso, su breve tiempo aquí trajo esperanza eterna a innumerables personas. Aunque su vida humana duró 33 años, Jesús siempre ha existido y siempre existirá. Mucho antes de Belén ya estaba con el Padre. Antes de que comenzara el tiempo, vivía en gloria. Y aún así, eligió entrar en el tiempo, tomar un cuerpo y vivir entre nosotros, para que un día nosotros pudiéramos vivir con Él para siempre. Juan 3:16 nos dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese mundo te incluye a ti, sin importar tu historia, tus fracasos o lo lejos que hayas llegado. Su amor nunca se ha desvanecido. Él vino por ti, murió y resucitó por ti. El mismo Jesús que caminó junto a pescadores, que sanó a los heridos, que perdonó a los culpables, que calmó tormentas, que sangró y venció a la muerte, ese mismo Jesús está vivo hoy y te está llamando. Tal vez nunca le hayas entregado tu corazón, o tal vez una vez lo seguiste, pero la vida te alejó. En cualquier caso, este es el momento. Tu vida tiene un número determinado de días, y ninguno de nosotros sabe cuántos quedan. 2 Corintios 6:2 lo dice claramente. Ahora es el momento oportuno. Hoy es el día de salvación. Si sientes que estás listo para invitar a Jesús a tu vida como Señor y Salvador, te invito a orar conmigo. Estas palabras no son mágicas, pero si reflejan lo que hay en tu corazón, este puede ser el punto de cambio de toda tu vida. Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mí y que resucitaste al tercer día. Por favor, perdona todos mis pecados, límpiame con tu sangre, entra en mi vida y sé mi Salvador y mi Rey. Desde hoy elijo seguirte. Gracias por tu amor, por salvarme y por el regalo de la vida eterna. En tu nombre, amén. Romanos 10:9 nos da esta seguridad. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Si acabas de orar eso con sinceridad, tu nombre ahora está escrito en el libro de la vida y el cielo está celebrando contigo. Cada segundo de la vida de Jesús fue designado por Dios. Lo mismo ocurre contigo. Estás aquí en este momento de la historia con un propósito. Dios ha contado tus días, no para limitarte, sino para llenarlos de significado. Vive como si cada día contara, porque en verdad cuenta. Ama con valentía, sirve con entrega, responde a Dios sin demora. Si este mensaje te animó, por favor toma un segundo para darle me gusta al video y compártelo con alguien que necesite esperanza. Déjanos un comentario contando qué parte te tocó más. Y no olvides suscribirte para recibir más mensajes poderosos centrados en la palabra que fortalezcan tu caminar con Dios. Y recuerda siempre, el tiempo de Dios es perfecto. Nunca llega antes, nunca llega tarde. Paz para ti y nos vemos en el próximo video.